Hola, buenas, mi nombre es Tireta Vilo, hablaré sobre la introducción. Este informe se concentra en la evaluación detallada del desempeño de un circuito de control de temperatura simulado en Proteus. Proporcionamos una visión exhaustiva de la interacción entre los distintos componentes y cómo este sistema tiene aplicaciones específicas. Se explorarán a fondo elementos, incluyendo la respuesta del circuito a cambio de temperatura, la eficiencia de sus dispositivos y su relevancia práctica en la regulación térmica para entornos particulares. Pretendemos brindar una comprensión completa del funcionamiento y las capacidades de este circuito en situaciones en que requieran un control térmico preciso y eficiente. Hola, mi nombre es Cristian Martínez y el objetivo principal de este informe se centra en analizar en detalle el rendimiento de un circuito de control de temperatura simulado en Proteus. Su objetivo principal es proporcionar una comprensión exhaustiva de la interacción entre sus componentes y cómo este sistema se aplica en la gestión térmica en entornos específicos. Se examinarán aspectos cruciales como la respuesta del circuito ante cambios de temperatura alta, la eficacia de sus dispositivos y su aplicación práctica para la regulación térmica para entornos particulares. Como objetivos específicos tenemos 4, que serían identificar componentes, análisis de funciones, relación entre componentes y evaluación de simulación. Como número 1 sería reconocer y describir cada componente del circuito, incluyendo sensores de temperatura, actuadores y controladores. Como número 2 sería el análisis de funciones, que sería analizar las funciones individuales de cada componente comprendiendo su papel en el entorno térmico. Número 3 sería relaciones entre componentes, sería investigar y explicar cómo los distintos elementos interactúan entre sí para mantener la temperatura dentro de los parámetros deseados. Como punto número 4 sería la evaluación de la simulación. Valorar la eficacia de la simulación en Proteus como herramienta para comprender y diseñar circuitos de control térmico. Soy Esteban Herrera. Yo les voy a explicar un poco lo que es un sistema de control. Y un sistema de control es un sistema compuesto por un grupo de elementos que busca ejercer control sobre otro sistema. Tiene como objetivo completar de manera efectiva las tareas y asignaciones para las cuales fue programado. Para ello debe comportarse de manera estable ante los errores. Tiene como función principal organizar y administrar de manera efectiva toda la información computarizada con la que funcionan las máquinas y los equipos automatizados. Bueno, como en el ejemplo que podemos ver, está la entrada de temperatura, que es la que nosotros queremos, la que nosotros requerimos en el sistema. Por ejemplo, en nuestro caso son 30 grados Celsius. Después pasa por el controlador, por lo general es un Arduino, un PLC, cualquier otro tipo de controlador. Después esta pasa por un actuador, como el calefactor eléctrico, o un cooler o un ventilador, para si queremos enfriar o calentar el dispositivo, ambiente o etcétera que queramos. Después tiene una salida, que es el valor real en el que se convierte todo el proceso. Pero antes de eso, hay una retroalimentación del sistema de control, ya que este es un caso de lazo cerrado. Y esta retroalimentación es más que nada para poder corregir la temperatura de salida del sistema y poder tener una cifra más exacta en cuanto al valor que nosotros queremos. Buenas tardes, por acá en el Carral. Yo voy a hablar sobre el tema de la circuito y controles. En el circuito podemos identificar la resistencia y los diodos que se usarán, al igual que del proceso que se llevará a cabo, como el amplificador presional y la aislación galvanizada. Mientras que en el control podemos observar el sensor y los reguladores de temperatura, los cuales, como dicen su nombre, regulan la temperatura al detectar una señal alta o baja, o un pulso, mejor llamado. Por acá tenéis que hablar otra vez y voy a hablar sobre el tema, el motivo del primer amplificador operacional a la salida del sensor de temperatura. El amplificador tiene una ganancia de 10, esto quiere decir que la señal de salida será de 10 veces mayor a su señal de entrada. La señal de entrada proviene del sensor de temperatura, el cual el valor de 1 grado equivale a 0,01 volt. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Jesús Manuel Choquería Vélez y me tocó explicar el divisor de tensión. El circuito electrónico que contiene este divisor de tensión formado por las resistencias R4 y R5. Este divisor de tensión reduce la tensión de entrada de 5 volts a una tensión de salida de 3 volts según la fórmula. Como ven aquí, la fórmula es BR
Sensor de temperatura LM35. El sensor de temperatura LM35 es un dispositivo que mide la temperatura ambiental y genera una señal analógica de voltaje proporcional a la escala de grados centígrados. Tiene 3 terminales, uno para la alimentación, otro para la salida y otro para la tierra. Su encapsulado es similar al de un transistor y tiene un rango de medición entre -55 y 150 grados centígrados. Para usar el sensor LM35 con Arduino se debe conectar el terminal de alimentación a una fuente de 5 volts, el terminal de salida a una entrada analógica de Arduino y el terminal de tierra a la tierra de Arduino. Luego se debe programar un sketch que lea el vapor analógico de la entrada, lo convierta a voltaje y luego a temperatura usando la fórmula. La siguiente fórmula T es igual a V dividido por 10, donde T es la temperatura en grados centígrados y V es el voltaje en milivolts. Finalmente se puede mostrar la temperatura en una pantalla LCD o en el monitor serial de Arduino. Buenas tardes, por acá en el Carral yo voy a hablar sobre el tema de la circuito y controles. En el circuito podemos identificar la resistencia y los diodos que se usarán, al igual que del proceso que se llevará a cabo como el amplificador presional y la aislación galvanizada. Mientras que en el control podemos observar el sensor y los reguladores de temperatura, los cuales, como dicen su nombre, regulan la temperatura al detectar una señal alta o baja, o un pulso mejor llamado. Por acá tenéis que hablar otra vez y voy a hablar sobre el tema, el motivo del primer amplificador operacional a la salida del sensor de temperatura. El amplificador tiene una ganancia de 10, esto quiere decir que la señal de salida será de 10 veces mayor a su señal de entrada. La señal de entrada proviene del sensor de temperatura, el cual el valor de 1 grado equivale a 0,01 volt. Mi nombre es Selena Álvarez, yo voy a explicar el amplificador como comparador. Bueno, este tiene como misión comparar una tensión variable con otra, normalmente constante denominada tensión de referencia, dándonos a la salida la tensión positiva o negativa. Esta señal es comparada con la señal de referencia, la cual se obtiene mediante un divisor de tensión, y esta señal de referencia fija la temperatura deseada. En el caso de este circuito de control, la temperatura se fijó en 30 grados Celsius, equivalentes a 3 volts. Bueno, el interfaz de potencia. Este transistor utilizado para la interfaz de potencia cumple con la función de dejar o de impedir el paso de la corriente hasta la aislación galvánica, el cual va conectado hacia los actuadores, que en este caso es un calefactor, el cual aumenta la temperatura, y un ventilador, el cual disminuye la temperatura, en donde el voltaje de referencia debe ser fijado en 3 volts. Bueno, en conclusión, nos enfocamos en implementar un sistema de control para dispositivos de potencia y especialmente la regularización térmica. El circuito de control de temperatura utiliza un sensor LM35 con salida proporcional, eliminando la necesidad de un microcontrolador. Destaca el uso de un divisor de tensión para ajustar la señal y amplificadores operacionales para gestionarla, culminando con un comparador de control de temperatura a 30 grados Celsius. La interfaz de potencia mediante transistores conecta a actuadores según la señal de control. La simulación en Proteus valida la eficiencia del diseño, evidenciando la aplicación práctica del sistema de control en dispositivos de potencia.